Decía, esta es la cuarta sesión del tema de examen mental, pero el día de hoy saltamos del examen mental a ubicarlo en primer lugar en el contexto de la historia clínica, ¿no? En la historia clínica, en salud mental, vamos a subrayar, uno, el examen mental. El examen mental es una característica nuestra, ¿ya? Otros profesionales de la salud no tienen mayor entrenamiento para un examen mental, pero en nuestra área, los que vemos a personas que padecen de trastornos mentales, por llamarles así, es fundamental que se sepa realizar, redactar un examen mental. Porque un examen mental es, como decía el doctor Jauri del DSM, finalmente es un código, es una forma de comunicarnos. Bueno, el examen mental es también, un examen mental lo deberían de poder leer en China, lo deberían de poder leer en Australia, lo deberían de poder leer en Nicaragua y en donde sea, ¿verdad? El examen mental tiene muchos modelos que parecen antiguos, parecen un lujo, pero son terminología francesa, alemana, que todavía está dando vueltas porque la esencia de la clínica sigue siendo la misma. Para ubicar el examen mental en la historia clínica, subrayamos, uno, la historia del padecimiento actual. Es clave saber qué antecedente. El examen mental, acuérdense, es el corte en el aquí y ahora, ¿verdad? Es como vemos al paciente. Después ubicamos cómo ha evolucionado este trastorno que estamos viendo, y después lo ubicamos en la vida de la persona, ¿verdad? Incluyendo su familia, ¿verdad? Incluyen si quieren los antecedentes, llamados antecedentes heredofamiliares, ¿verdad? Y su historia de vida, ¿verdad? Y con ese eje podemos llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Pero hay que tener un buen examen mental. Lo otro es pues saber preguntar, saber redactar, ¿verdad? La historia de vida. A veces se abunda en la historia de vida, ahí se cuenta una historia de vida enorme y no hay un examen mental, ¿verdad? Sí, aquí yo agregaría quizá que, bueno, decía el doctor, de que el examen mental es el corte transversal y la historia del padecimiento actual es un corte longitudinal. Los manuales se centran principalmente en el corte transversal, o sea, casi no nos llevan a la historia del padecimiento actual. Y es muy importante porque las enfermedades más graves no inician en el momento en el que aparece el cuadro alucinatorio, delirante, ansioso, qué sé yo, sino que tiene una historia. Entonces vamos a rastrearlo desde que empezó, desde por allá, si fue a los 14, si fue a los 15, si fue a los 20, y ahí sí tenemos que ser muy exhaustivos en cuanto a ver la dinámica, porque ahí estamos viendo nosotros si hay una progresividad de síntomas, o si se parecen los síntomas, o si están relacionados unos síntomas con otros, y bueno, hacemos la correlación con la historia de la vida del paciente, porque estamos identificando quién es la persona que está ante nosotros, cómo es la forma de enfermarse de esta persona en particular. Aquí estamos viendo la personalidad, tenemos que retratar la personalidad del paciente y cómo esto pudo o no haber influido en su momento a que apareciera el padecimiento, sobre todo como disparador, ¿verdad? O como antecedente. Bueno, como ustedes deben de haber leído en nuestras invitaciones, propuestas, cuando comentábamos qué rumbo iba a tomar esta sesión, subrayamos el que tomamos dos ejes, podrían ser más, pero elegimos estos dos ejes por ser paradigmáticos, el eje de la psicosis y el eje de la bipolaridad. Y a través de esos dos ejes vamos a movernos hacia este ejercicio de los diagnósticos diferenciales. No pretende ser un ejercicio exhaustivo, ni mucho menos. No es una clase de diagnóstico diferencial. Simplemente que elegimos nosotros a la psicosis y a la bipolaridad como dos grandes diagnósticos que nos llevan a muchos lados y tenemos la obligación de distinguirlos, y usualmente no se tienen los elementos para ello y por eso lo elegimos, ¿verdad? La psicosis es un tema que ve mucho el doctor Jauregui como director del hospital psiquiátrico. Aquí vamos a hablar ahorita del trastorno bipolar también, de cuál es el común denominador. En la psicosis el común denominador es usualmente o elementos alucinatorios o elementos delirantes, ¿verdad? Dentro del campo de la psicosis. Y eso lleva a errores de juicio, errores de conducta, ¿verdad? Pero hay esos dos elementos en la psicosis. Sí, o la combinación de los trastornos de la percepción y del pensamiento a nivel de dirección delirante.
Cuando decimos psicosis es eso, o uno u otro, ¿verdad? O sea, tiene un cuadro alucinatorio, o tiene un cuadro delirante, o la combinación de dos. Y definitivamente todo lo que la conducta inapropiada del paciente correspondiente a eso, en términos de la psicosis como síndrome, sin ponerle apellido todavía. Y dentro de la psicosis podemos reflexionar sobre la posibilidad de hablar de episodios psicóticos. En realidad, todo episodio psicótico nos hace sospechar que en el fondo hay una psicosis. O sea, no es fácil tener un episodio psicótico. Sin embargo, hay situaciones como, por ejemplo, alguien que está bajo los efectos de una sustancia que genera un cuadro de tipo psicótico, ¿verdad? Un alucinógeno, por ejemplo, ¿verdad? Puede presentar algo que podríamos llamarle episodio psicótico. Y podemos pensar en dejar la palabra psicosis para esos trastornos que son psicosis. No es bipolaridad, no es un trastorno de ansiedad, es psicosis como un trastorno que tiende a ser crónico y muy característico, ¿verdad? Esa es la distinción el campo de los trastornos afectivos. Bueno, en el área de los trastornos afectivos, principalmente todos aquellos padecimientos que tengan como un denominador el cambio afectivo, ya sea hacia la depresión o hacia la manía, con todos los síntomas asociados a esto, ¿verdad? Entonces decidimos elegir esto en el sentido de poder irnos de ahí a determinados tipos de depresión hacia lo más leve o depresión hacia lo más grave. Entonces, resumiendo, si hay alucinación o delirio, ¿verdad? Tenemos que pensar inmediatamente en un proceso psicótico y después le ponemos ya un nombre más definido. Vamos a ver qué tipos de psicosis y cómo distinguirlas. Y con los trastornos afectivos, como dice el doctor Jauregui, pues los dos polos, el de la depresión y el de la manía, ¿verdad? Entendiendo la manía como esos episodios en donde yo tenía un maestro, yo tuve la fortuna de formarme con un maestro que era el maestro Fuyú, el maestro Rafael Fuyú, en un hospital que ya no existe, de esos con modelo de principio del siglo XX o del XIX, todavía unas casonas, donde casi se vivía con los pacientes. De hecho, vivía y el director, eso era algo muy de la época. Bueno, este maestro me enseñaba semiología, así que yo aprendí ahí, como estudiante de medicina, aprendí lo que les estoy diciendo, casi, de verdad. Él era un gran experto de los clásicos, de los franceses, de los alemanes, y nos decía, hay síntomas agradables y síntomas desagradables, hablando de la afectividad. No sé, ¿cómo que síntomas agradables? ¿Verdad? Eso no checa con el concepto de enfermedad. Bueno, la manía, ese es el problema, ¿verdad? Que es un síntoma frecuentemente agradable en su momento, como la hipomanía, ¿verdad? Y el paciente queda enganchado a ese momento agradable, como quien consume cristal y queda enganchado a esa sensación y la quiere repetir, sobre todo cuando cae en el otro polo, que es el común denominador de los trastornos afectivos, que es la depresión, ¿no? Y dentro del campo de la psicosis, es la esquizofrenia el paradigma de la psicosis. Casi toda psicosis, de alguna manera, puede exagerar, pero de alguna manera tenemos que decir, ¿es esquizofrenia o no es esquizofrenia? Porque es tan frecuente la esquizofrenia dentro del campo de la psicosis que tenemos que reflexionar. Sí, yo le decía a don Menéndez, mientras preparábamos lo del curso, yo me pesco buscando siempre el esquizofrénico. O sea, que cuando llega un paciente, lo primero que estoy buscando es que sea un esquizofrénico. Y de ahí parto. Ya cuando descarto que no padece esquizofrenia, voy buscando todo lo demás, pero lo estoy buscando permanentemente, a veces entre público. Pero entonces en la psicología se parte de la salud mental, se parte desde la normalidad hasta después llegar a los trastornos más graves. En la psiquiatría empezamos al revés, empezamos desde los trastornos más graves y a lo mejor nunca llegamos a la normalidad, a veces nos aburre ver eso. Es una cuestión de método. Pues con trastorno bipolar, lo mismo. Si vemos un paciente con un síndrome de tipo afectivo, también nos tenemos que preguntar, como en el caso de la psicosis y la esquizofrenia, preguntarnos, ¿se trata de un trastorno bipolar o es otra cosa?
¿Por qué? Por la gravedad, por la frecuencia y por lo poco o mal diagnosticado que está el trastorno bipolar en nuestro medio y en general, sigue siendo un gran problema la bipolaridad. Se habla mucho de ella, pero clínicamente todavía le falta mucho por desarrollar. Entonces, tenemos que sospechar bipolaridad frente a un episodio afectivo mayor. Al grado de recomendar cambiar la pregunta que hacemos cuando estamos ante un paciente depresivo. La pregunta natural es, o sea, ¿pasó algo? ¿Desde cuándo empezó esto? Pues fue en febrero. ¿Pasó algo por esas fechas? ¿O tuvo algún evento? Y la pregunta que nosotros recomendamos hacer es aquella pregunta o aquellas preguntas que nos lleven a detectar una manía o una hipomanía. O sea, tenemos un paciente depresivo, igual hay que descartar que no sea bipolar. Entonces, en lugar de preguntar la razón, es rastrear. Y no hubo antes un episodio en donde como que tuvieras más energías que de costumbre, como que no necesitaras dormir tanto, como que traías así mucha alegría, como que gastabas de más, o sea, que te las cargabas. Precisamente rastreando primero ante un paciente depresivo que no sea bipolar. Bueno, este tema se lo dejo al doctor Jauregui porque yo estuve bastante sometido a la psiquiatría francesa y alemana indirectamente por mis maestros, ¿verdad? Y por lo viejo que soy me tocó todavía eso. Pero el doctor Jauregui tuvo una formación singular en Moscú. Y ¿podrías comentarnos, por favor, sobre Kraepelin? Kraepelin. Bien, entonces, una vez que el doctor y yo platicábamos... ¿Dónde lo puse? Ahí está. Platicábamos de cómo presentar este tema. Me puse a investigar y me di cuenta que fue lo mismo que hizo Kraepelin. Kraepelin, como el autor prácticamente o el promotor de la primera clasificación de enfermedad mental. Entonces él empezó a observar los diagnósticos, los padecimientos que ya existían, y había por allá, había quien había inventado el término de demencia precoz para definir a un paciente que a los 14 años, 15 años, de repente, después de ser muy prometedor, entraba en una psicosis y eso lo llevaba a un deterioro. Y luego había quien ya había hablado de la manía, y había quien había hablado de la catatonia. En pocas palabras, él agarró y tomó y empezó a concentrar y decir, ¿sabes qué? Vamos a diferenciar lo que son los cuadros que tengan que ver con el estado de ánimo y los cuadros que tengan que ver con la psicosis. Y entonces él fue el que diferenció y que empezó a hablar de que existe la esquizofrenia, que él en su momento le puso demencia precoz porque retomó aquel nombre, fue años después que Bleuler le puso en 1914 o 1905, que ya acuñó el término de esquizofrenia, y lo que sería en su momento los cuadros afectivos o el trastorno, la psicosis maníaco-depresiva, como se llamaba en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, casualmente coincide con lo que estamos haciendo ahorita. Kraepelin va en la dimensión que estamos trabajando efectivamente. ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué en esa época? Porque hubo la primer gran concentración organizada con un criterio médico de abordaje al enfermo mental, y los manicomios, si ustedes quieren, los centros de reposo, etcétera, tenían varios modelos y nombres, aglutinaban a enfermos mentales, y por fin había médicos que muchos eran neurólogos o de otra formación, pero que tenían la posibilidad de ver cientos o miles de pacientes, y Kraepelin fue el primero que pudo hacer la primera gran distinción, que sigue siendo el eje. Ese es el importante. Bien, elegimos una definición más o menos intermedia, hay muchas definiciones de esquizofrenia, que de alguna manera nos ayudara para partir de allí. O sea, ¿qué es la esquizofrenia? Es un padecimiento que cursa prácticamente desde el neurodesarrollo, esa parte muy importante, con manifestaciones psicóticas en determinada edad, que puede empezar de manera insidiosa o puede empezar de manera brusca, porque acá lo define como brusca, y bueno, que se caracteriza con una aparición de estos síntomas que van armando síndromes, algunos de ellos muy desorganizados, que llevan a una desorganización muy rápida,
y que sobre todo que va llevando a un deterioro a lo largo del proceso de la enfermedad. A veces empieza con días delirantes, a veces empieza con alucinaciones, a veces empieza simplemente con cambios de conducta que son inexplicables, ¿verdad? Y es una de las enfermedades más graves en el sentido de que llevan a un mayor deterioro social, a nivel familiar, personal, ¿verdad? Es por eso que es importante estar seguros que no estamos frente a una persona que está presentando un brote o un episodio claramente esquizofrénico, cuando estamos ante un cuadro psicótico. No es la única circunstancia, pero es muy frecuente, por eso este recordatorio y subrayar estas características, porque es un trastorno irreversible en su proceso, ¿no? Que a veces tiene un deterioro muy importante cognitivo, obviamente en todas las áreas, y es dramático a veces encontrar personas que han pasado años y no se le ha diagnosticado. Es un trastorno que se puede presentar en la infancia, ¿no? El doctor Jauregui y yo discutimos mucho sobre ese concepto de autismo versus esquizofrenia infantil, ¿no? Es un tema que hemos tratado en las sesiones sobre qué pasa con el autista cuando crece, ¿no? Se sabe mucho, se habla mucho, se enseña mucho al autista niño, pero el autista niño crece. Y qué rumbos toma y qué tiene que ver la esquizofrenia con eso, ¿verdad? Entonces, es por eso. Ahora, sería. Sí, la esquizofrenia, en términos muy generales, sí. Perdón, ¿podrían regresar un poquito la La esquizofrenia en términos generales es un proceso. Esa parte es muy importante. La palabra de lo procesual, o sea, cuando nosotros estamos evaluando a un paciente y observamos un proceso contra lo que es un estado patológico. Esta parte es muy importante a la hora de poder diferenciar. O sea, hablamos de un proceso patológico en el sentido de que los síntomas se van presentando y van evolucionando. Van evolucionando tanto una idea delirante, decíamos que empieza primero con ideas de referencia, va caminando hacia ideas de daño, y luego va caminando hacia ideas de persecución. No se presentan ideas de persecución si no se presentaron estas otras. Y la forma en cómo se da este proceso va a ir dando una idea el ritmo que lleva la enfermedad, el ritmo de progresividad, y va a ayudar para pronosticar qué tan rápido va a llevar al deterioro. Van evolucionando los síntomas y se van complicando. Esto es muy importante en el sentido de diferenciarlo de lo que es un estado patológico. El proceso patológico de la esquizofrenia, decimos que empieza desde el desarrollo y va evolucionando, y el estado patológico es cuando tenemos un cuadro, en este caso psicótico, por ejemplo, como secuela de una lesión cerebral. Tenemos un paciente en este momento que tiene los mismos síntomas de psicosis, alucinaciones, delirios, que está en el corte transversal. Pero para modo de poder nosotros irlo diferenciando, vamos a observar cómo evoluciona, qué tanto se ve un proceso en evolución en la historia del padecimiento actual. ¿Por qué? Porque el proceso patológico de un paciente que tiene una psicosis en este momento, pero que tuvo un daño cerebral, un golpe en la infancia, en la adolescencia, o que nació por forceps, o que tuvo problemas la madre durante el embarazo, a veces una anemia, hipertensión y cosas de esas, que van a dejar que es un daño. Yo pongo el ejemplo así, a veces un poco exagerado, de un paciente, una persona que le cae un ladrillo en la cabeza. Entonces, le cae un ladrillo en la cabeza, le provoca un proceso neurológico, ¿correcto?, que tiene la posibilidad de que vaya hacia la recuperación o que se muera, dependiendo de la magnitud, qué sé yo. Una vez que ese proceso evolucionó y que termina el proceso patológico, entonces queda un daño cerebral, que los daños cerebrales a nivel neurológico tienden a la involución. En lugar de evolucionar, involución. ¿Qué quiere decir? Que si perdí la memoria ahorita, la voy recuperando. Que si perdí la vista, la voy recuperando. Entonces el proceso patológico se termina, pero queda la lesión, queda el daño, que en el cerebro se convierte en un foco epileptógeno, que genera descargas bioeléctricas anormales
que se pueden convertir en ansiedad, que se pueden convertir en depresión, que se pueden convertir en todo lo que ustedes se puedan imaginar que podamos diagnosticar, que son secuelas de un proceso patológico que se terminó. Entonces, la lesión cerebral no va a evolucionar, ya evolucionó el proceso y se dio la involución y se quedó estático el daño cerebral. Y de ahí en adelante tendrá manifestaciones que van a ser muy parecidas a nivel de episodio. Un episodio de ansiedad o depresivo o psicótico o de estado de ánimo van a ser muy semejantes entre ellos porque no se va dando este proceso patológico. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, observamos en la historia del padecimiento actual si hay esa progresividad. Si no hay la progresividad, entonces tenemos que detenernos ante el diagnóstico de esquizofrenia porque es lo principal, o una de las cosas principales, de que es un proceso. Entonces nosotros detectamos y marcamos, aquí yo veo un proceso. O sea, el paciente que vio el doctor Menéndez hace 15 años y que me lo escribió muy bien en su expediente, yo lo estoy viendo y ahorita está peor. O sea, y no tiene ya los síndromes que él vio. Yo estoy viendo residuos del síndrome que vio él y síndromes que han venido apareciendo, que han venido evolucionando, que se han venido complicando y van a evolucionar, doctor, yo creo que la siguiente diapositiva.